entonces lo desconcentra. Bueno, les voy a estar dando ingreso por segmentos y de esa manera pues solucionamos el problema, pero siempre creí que me iba a emparejar, pero no. Entonces siempre está esa circunstancia. Ayer nos quedamos en lo que eran las ciencias penales. Hoy, sin embargo, vamos a referir esto, las ciencias penales comparadas. Cuando nosotros estudiamos el pensum normal, automáticamente se hace referencia a derecho penal, civil. Sin embargo, cuando muchos de ustedes culminen la carrera de pregrado y continúen con el grado, va a haber otra circunstancia, va a un curso de maestría. Normalmente ya lleva uno lo que es el derecho comparado. Entonces, bajo esa circunstancia, en el derecho acá tenemos las ciencias penales comparadas, ¿ya? Vinculado siempre también con la criminología. Ahora, si nos vamos al hecho del derecho comparado o las ciencias penales comparadas, hay que establecer que cuando uno habla del término comparar, no es más que fijar las diferencias, en este caso, o semejanzas que hay. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, en el derecho penal guatemalteco, vamos a establecer qué semejanzas tiene con el mexicano, qué semejanzas tiene con el costarricense, con el argentino. Y entonces vamos a determinar semejanzas y diferencias. Entonces eso es la comparación. Ahora, la comparación como tal es considerada una ciencia, ¿ya? Pero también es considerado como un método, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tabulando la información que se nos ha dado, llegamos a determinar esa comparación. Ahora, a lo largo de la criminología surge posturas como las que refiere Luis Ibela y Jiménez de Azúa, que refieren que compararle legislaciones en un diferente lugar y una época, eso es solo historia. Sin embargo, también Gino Gorla hace referencia que la actividad o el proceso de conocimiento de dos o más fenómenos jurídicos para ver qué tienen de diverso, o en su caso que tengan en común, eso no es historia. Eso es lo que en determinado momento para él es la ciencia penal comparada. Ahora, si miramos por ejemplo los problemas sociales, ¿verdad? O la delincuencia, y empezamos a analizar qué características tiene la salvadoreña, qué características tiene la hondureña, qué características tiene la nicaragüense con la guatemalteca, entonces es en donde estamos empezando a hacer lo que es el aspecto criminológico o la ciencia de estudio desde el punto de vista de las ciencias penales comparadas, para determinar qué patrones hay en común y qué diferencia tenemos unos con otros. Bajo esa circunstancia, fíjense que el derecho comparado no es el estudio del derecho extranjero, ¿ya? Solo estudiar al derecho mexicano, negativo, ¿ya? Sino que es la comparación de esas dos normas o de esos cuerpos legales aplicados a fenómenos sociales que tenemos en común o que nos van a hacer que difieran en los mismos. Ahora, tampoco podemos decir que es aplicar o derecho comparado esta circunstancia de venir, y cuando yo vengo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de investigación, el hecho de venir y hacer una síntesis, una cita referencial de un cuerpo legal o de una norma de otro país, eso no es derecho comparado, ¿verdad? Va un poco más allá ese tipo de comparación. Ahora, cuando hablamos del derecho, de las ciencias penales comparadas, en su evolución, fíjense que surge lo que es la escuela positiva.
Y en la escuela positiva refiere que la criminología compara, mejor dicho, va en determinado momento a comparar la criminalización, ¿verdad?, de conductas criminales y no criminales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conductas criminales, pero también estamos hablando de que hay conductas antisociales que no son un crimen, porque son conductas antisociales. Entonces, bajo esta circunstancia, la escuela positiva llega a determinar que la criminología comparada, ¿verdad?, puede llegar en determinado momento a estudiar los puntos comunes y los puntos diversos en cuanto a las conductas sociales, asociales, paranormales o antisociales. Pero en su primer estadio o constitución de evolución, siempre la criminología, fíjense que ha tenido esta característica. Yo traté de ponerles un video de un primate en determinado momento tratando de sacar a un gato de un foso. Sin embargo, cuando habla de la criminología comparada, fíjense que los criminólogos llegan a establecer en una época que hay que analizar qué tipo de criminalidad hay en el mundo animal, en el mundo vegetal, ¿verdad? Porque también en el mundo vegetal hay depredadores. El caso, por ejemplo, de la hiedra, o sea, viene en determinado momento a enrollar a un árbol, sustrae la savia, y ese es un tipo de, en este caso, de conducta que va a matar a un ser, pero que en determinado momento es en el mundo vegetal. Y bajo esa circunstancia hay en determinado momento, para la criminología comparada, ese estudio, esa comparación que va a ser de esos tres reinos: animal, vegetal, y en el que nos incluimos nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces ahí va a ser esta comparación de criminales, crímenes, criminalidad, países y lugares, ¿verdad? Ahora, al igual que estamos hablando del criminal, vamos a utilizar la misma comparación, solo que en el estudio de la víctima, o lo que es la ciencia victimológica, ¿verdad? En este sentido, fíjense que viene José María Rico y refiere que el método que utiliza las condiciones para comparar va a ser históricas, políticas, económicas, sociales. ¿De qué? De la delincuencia global. O sea que cuando estamos hablando tanto de la victimología, en su caso, o del criminal, o el delincuente, o del actor antisocial, bajo las ciencias penales, ¿verdad?, en su estudio comparado, hay que tomar en cuenta que la evolución tiene una característica bien importante. Y vamos a ver un poquito tal vez más adelante, que fíjense que se refiere, y por ejemplo nosotros los guatemaltecos, hay unos que tenemos en la mente esto: ¿qué es derechos humanos? Protección para los delincuentes. Pero sin embargo hay una evolución en cuanto al derecho penal, y podríamos referir que el derecho penal en determinado momento lo que le interesaba era la víctima. Pero llega un momento porque lo que tiene que hacer es sancionar al agresor. Pero sin embargo, en esa evolución del derecho llega un momento en que, ojo, también le importa más al agresor. Entonces viene y dice: no nos interesa la víctima, porque le estamos quitando el problema de la venganza, por ejemplo la venganza primitiva, el ojo por ojo y diente por diente, y para que no hubiera tanta venganza, entonces es el Estado el que sustrae los problemas y se apodera del control y la aplicación.
¿verdad? Entonces llega un momento en que el derecho penal no le importa la víctima, solo le importa ya el delincuente, ¿verdad? Demostrar si es culpable o es inocente, ¿verdad? Pero posteriormente sigue su evolución, como lo vamos a ir viendo con la criminología, que hoy en día también está la victimología. O sea, hay un momento en que ya estamos, por ejemplo, de tú a tú, y Naciones Unidas, la OEA, en determinado momento llegan a establecer los derechos que tengo yo como sindicato, como actor, y los derechos que tengo yo como sujeto pasivo. Entonces nos ponen en un balance, y por eso es de que surge el bendito criterio hoy de tutela judicial efectiva. Sin embargo, por ejemplo, les voy a poner un caso en la comparación de cómo hemos estado evolucionando al respecto. Fíjense pues. Normalmente, por ejemplo, el artículo 7.5 y 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere la obligación que tiene un Estado de resolver la situación jurídica de un acusado dentro de un plazo razonable. Sin embargo, todavía tenemos procesos que Erika y Fan, del tiempo de Tel Maldana, todavía no se han dilucidado. Están con órdenes de captura, están privados de libertad. Bueno, pero sin embargo voy a cambiar la otra postura. Refiere que en determinado momento también Naciones Unidas dice tutela judicial efectiva. ¿Pero qué tutela judicial efectiva? Pues mire, fíjese que no puede haber ciertos plazos razonables porque los procesos son demasiado grandes, y entonces es entendible que el Estado y todos los órganos no van a poder cumplir con resolver su situación jurídica dentro de 24 horas, ¿verdad? Como el hecho de venir y tomar en paquete cuando se detiene por un ilícito en el cual hay 20, 30, 40 acusados, ¿ya? Pero yo tengo el derecho a que me oigan dentro del plazo de 24 horas. ¿Será que me puede oír el juez dentro del plazo de 24 horas? Si estoy juntamente con 40 personas detenidas ahí. No se puede. Entonces, bajo esa circunstancia, dice no, también se puede obviar. ¿Por qué? Porque las víctimas tienen el derecho en determinado momento a que se haga justicia. Fíjense que les voy a poner un caso de análisis que se da mucho en lo que es la vida real. Fíjense que cuando los abogados conocen saben cuál es el criterio de pensamiento que uno tiene como juzgador, no quieren llegar a la apertura del debate. Entonces tratan de ver cómo presentan memorial, se enferman o porque tengo audiencia en otro juzgado. Aquí hay dos circunstancias bien importantes, y es que primero en derecho, primero inscrito, primero en derecho. Yo como juzgador miro esta circunstancia. Si mi resolución está fijada o está notificada con antelación a lo que me está justificando, él tenía la obligación de comparecer a mi juzgado. Pero si mi juzgado está dictando una resolución y es notificada posterior de otra resolución, y él me está diciendo, mire señor juez, disculpe, yo tenía que estar en la otra audiencia porque me fue notificada antes que la suya, su derecho prevalece. Entonces yo lo respeto. Hoy en día hay profesionales que el mundo, así como estamos socialmente, gira alrededor de ellos. Yo soy el juez y yo le certifico. Y hay gente que no llega a la audiencia, aunque mi resolución haya sido notificada primero. Ojo, se da un problema. Por temor que tiene a que le certifique el abandono el otro tribunal, no llega a la mía. Y ahí sí ya tiene el problema, porque puede ser que yo venga y le certifique, y él no va a tener la justificación para poder acreditar si fue notificado o no fue notificado. ¿Cuál de las dos?
era la que en determinado momento le va a acreditar el cumplimiento o no cumplimiento de la audiencia a la que tenía que llegar conmigo. Bueno, entonces esas son cuestiones. Pero fíjense que dentro de otra conducta, hoy por ejemplo oyeron unas circunstancias: si te pongo en lo poco, te puedo dar en lo mucho, pero si yo no soy correcto. Había alguien ahí que tenía un pasaje de la Biblia muy bonito, de Lucas 16, estaba muy bonito. Ahí es de analizarlo. Cuando no somos correctos en ciertas cuestiones, pues no se nos va a dar más, pero hay veces que se nos da más. Entonces, fíjense que en el caso, por ejemplo, de las audiencias, se da este efecto. A lo largo de la audiencia yo referí que el licenciado, el abogado, no quería llegar a la audiencia en determinado momento porque ya sabe cuál es mi criterio. Fíjense cómo varía esta circunstancia. Si el acusado está preso, les puedo garantizar que el que quiere que se suspenda la audiencia es el Ministerio Público, porque está preso y entonces no hay ningún problema. Sin embargo, por parte del abogado defensor, si está preso, es muy difícil que quiera que se suspenda la audiencia y que se reprograme. Ahora, cambio la postura. Si está libre bajo una medida, el abogado defensor lo que va a pedir es que se suspenda la audiencia y se tire para la cola. Fíjense cómo a veces, si está libre y lo tiro para la cola, lo podría tirar a 1 año, o lo podría posponer la audiencia para 6 meses. Ahora, pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo está preso y se lo pospongo para dentro de 1 año, o dentro de 6 meses? No, ahí no quieren que se suspenda la audiencia, ahí quieren que se lleve a cabo. Bueno, ahora, estoy hablando únicamente en cuanto al acusado. Pero ¿cuál es el mensaje social que yo le puedo dar a la sociedad, o en este caso a una persona agraviada, si le estoy diciendo: mire, el acusado está libre y lo pospongo efectivamente para dentro de 6 meses o dentro de 1 año? ¿Cree en el sistema judicial? No. Por eso es que el sistema judicial tiene ciertas falencias que hoy en día, bajo esto, tiene un fenómeno. Y es que referimos las cifras que no denunciamos. ¿Por qué? Porque no creemos en el sistema. Cuando no creemos en el sistema, aquí ya se generó un problema. Entonces, si se dan cuenta, bajo cierto parámetro puede ser que no estemos utilizando ese bendito criterio de pensamiento que realmente va a solucionar el conflicto, sino que únicamente estamos aplicando una norma, ¿ya? Y puede ser que la estemos aplicando en determinado momento hasta mala, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, siempre vamos a tener que comparar los ordenamientos jurídicos para poder establecer si hay diferencias, qué es lo bueno que podemos sacar de otra legislación que tengamos mal. Ahora, aquí hay un problema y que llegamos a otra circunstancia: la filosofía de las ciencias penales. Cuando nosotros hablamos de la filosofía de las ciencias penales, se da otra circunstancia. Donde termina la ciencia, aquello que podemos explicar, donde ya no podemos explicar, entonces entra la filosofía. Son eminentemente pensamientos. Toda la ciencia nos puede explicar algo, pero en el momento en que nosotros no podemos determinar o explicar de manera científica una circunstancia, ahí es en donde entra lo que es la filosofía. Ahora, Bunge hace referencia, en este caso, que ya aquí cuando estamos diciendo que surge la filosofía, determina: ¿acaso no existe problema científico que sea susceptible de problemas filosóficos? Pero también refiere: no existe algo que no pueda abordarse con éxito sino apartado de una actividad científica. Entonces, para él prácticamente está refiriendo
hay problemas científicos que podemos abordarlos con sabiduría filosófica, pero también hay cuestión filosófica que podríamos en determinado momento abordarla desde un punto de vista filosófico. Ahora, ¿cuáles son los puntos filosóficos que sirven o están vinculados en su caso con la criminología? Bueno, la aplicación de la lógica general. Hoy en día, el razonamiento lógico, ¿qué consecuencias pueden pasar? Miremos cuánto loco hace ciertas cuestiones por querer tener seguidores en las redes. Eso va contra la lógica. A veces ponerme un cachinflín, ir en una patineta agarrado de un carro, ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, los puntos filosóficos que nos sirven de estudio a la larga son la aplicación en determinado momento de la lógica general, las teorías de conocimiento, la epistemología. Cuando nosotros hablamos de la epistemología, esto también se conoce como nociología, pues estamos hablando de los conceptos, la razón de ser de determinado conocimiento, ¿verdad? Ahora, también los puntos filosóficos van a comprender los métodos empleados, la metodología, el léxico utilizado, la semiología, los símbolos y los signos. Fíjense que hay un ser tan chiquito aparentemente, que es el primer ser que empieza a manipular a un ser con razonamiento. ¿Han oído ustedes cuando un niño llora? Ahí surge la cuestión que dice que el niño que no llora no mama. Entonces, el llanto es un tipo de lenguaje utilizado por un recién nacido para solucionar un problema que él tiene. ¿Cuál? El hambre. Entonces viene la madre y da. Ahora, cuando crecen un poquito más, ¿verdad? No saben leer ni escribir, pero sí hacen un berrinche. Sí hacen un berrinche cuando pasan a la M de McDonald's, papita, McDonald's. Solo saben la letra, ¿verdad? La letra M, el símbolo del pollo campeo, dice. ¿Pero qué significa? Eso es para los licenciados en comunicación y lenguaje, en los que estudian publicidad, eso lo estudian ellos mucho en un curso que se llama semiología. ¿Y qué es? Es estudiar la importancia que tienen los signos y los símbolos. Y fíjense que no solo hasta eso. Fíjense que los psicólogos en determinado momento le miran esto, miren, hasta el color que uno lleva a la hora de una entrevista. ¿Por qué? Porque todo eso en determinado momento nos da una expresión o referencia de cómo somos nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, a ese respecto, la criminología, el criminal viene y lo dice la filosofía. ¿El criminal nace o se hace? ¿O es una combinación de dos? ¿Nace o no nace, pero la sociedad lo hace? Ojo, aquí la filosofía refiere, hay que tener bien claro cuáles son los factores, o bien independientemente si esos factores son con los que nace, o en determinado momento son los factores que la sociedad le desarrolla para que el criminal en determinado momento lo realice. Ahora, ¿por qué esta circunstancia con la filosofía? Pues fíjense que la filosofía refiere, nosotros tenemos lo que se conoce vulgarmente como el libre albedrío. No hay determinismo. No hay una conducta en determinado momento que esté determinada que así va a ser para todos. No. Estamos acá, ¿verdad? El libre albedrío es, ¿queremos entrar temprano o queremos entrar tarde? ¿Llenamos la hoja de asistencia a la hora que corresponde o al final? Como dijo el pasaje de Lucas, si te puedo hacer chanchulli en lo poco, te puedo hacer chanchulli en lo mucho, ya cuando esté un proceso, ¿verdad? Entonces es solo para analizar.
Ahora empezamos a hablar con lo que es el punto medular de nosotros, que son el aspecto más fuerte que podríamos decir, el derecho penal. El derecho penal también es considerado como dogma o dogmático o dogmática, la dogmática jurídica, ¿verdad? Pero cuando hablamos del derecho penal o derecho dogmático, no, claramente con definiciones no voy a abordar mucho ni especificarme por unas o por otras, porque realmente todas nos van a determinar una circunstancia. Nos dice qué conductas son punibles y cuál es la pena en determinado momento a esa conducta en determinado momento, porque la vamos a aumentar o la vamos a disminuir. ¿Por qué? Por las atenuantes o en su caso por las agravantes, por los factores en que realmente se realiza esa conducta. Ahora, el derecho penal o el derecho dogmático también es conocido, como muchos lo refieren, derecho sustantivo, derecho objetivo, el otro como derecho adjetivo, como derecho procesal. Bueno, pero ahorita estamos solo con la norma, el penal como tal, o sea, el dogma, principios que nos rigen, que es culpabilidad, acción, antijuricidad, punibilidad, elementos propios del derecho penal. Ahora, Rodríguez de Besa refiere que el derecho penal objetivo tiene en determinado momento una análisis o campo de estudio que son el conjunto de normas a secas, pero tiene una característica o hace un punto de partida y refiere, ojo, el derecho penal puede ser derecho penal como objetivo, pero también puede ser una facultad subjetivo. Entonces, ¿qué refiere? Dice, el derecho penal objetivo es el jus penale. En el derecho subjetivo o sustantivo es el jus puniendi, la facultad que tengo yo de hacer que se cumpla o no se cumpla o exigir el cumplimiento de esa norma, ¿verdad? Entonces, ahí es el jus penale y el jus puniendi, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Ahora, bajo esta circunstancia, cuando usted está hablando del derecho penal, o el dogma, o el derecho sustantivo, o el derecho objetivo, surge una cuestión bien vinculante para con nosotros. ¿Y qué refiere? Cuando nosotros estamos hablando ya en la criminología, se dan varios puntos de vista y refiere en determinado momento. Primero, fíjense que dice que hay una tesis que refiere que la criminología está subordinada al derecho penal. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho penal es principal y la criminología es secundario, porque a lo largo de toda esta historia lo que le ha importado a la criminología es el crimen, pero el crimen está determinado por el derecho penal. Bajo esa circunstancia, los criminólogos que se han vinculado con esta tesis son Greff, Exner, Peláez y Tapán. Sin embargo, también ya estamos refiriendo que aquí, bajo esta tesis de subordinación, vamos a dejarlo así a secas. El derecho penal tiene normas de valoración jurídica. Cuando yo no respeto una norma, estoy dándole un desvalor a la norma jurídica con la conducta, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la subordinación criminológica al derecho penal, es por esto, por la valoración o desvalor que le damos a la conducta que realizamos, respetándola o no respetándola, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar que el derecho penal tiene más campo y que lo que determina son los crímenes, y por eso la criminología no es importante para la misma. Ahora, hay otra postura
¿verdad? Como lo es la postura de List, que refiere que es ilógico en determinado momento. No hay ninguna diferencia. Si bien es cierto, para uno estudia crímenes, pero también para la otra estudia conductas. Y puede ser que en determinado momento para el Estado venga y diga esta conducta, este crimen es lo que vamos a estudiar en determinado momento, pero deja con una reforma de dejar de ser un crimen, y entonces ya no es crimen, sino que automáticamente se convierte en ¿qué? En una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque ya no está regulada por el cuerpo penal, ¿verdad? Ahora, surge también la otra tesis, que es la subordinación, y refiere, a mí me gusta mucho esta, fíjense en lo particular, que el derecho penal está subordinado a la criminología. ¿Pero por qué? Porque va más allá de los delitos. Entonces, para Olivera Díaz, por ejemplo, en esta postura dice, momento, fíjense cuán tan importante es la criminología, y es más importante porque el derecho penal solo estudia el crimen, pero la criminología estudia al crimen y más allá. Entonces, bajo esa circunstancia, si nos damos cuenta, la criminología, yo lo refería anteriormente en clases, para mí es holística. Está integrada por un todo, por economistas, por psicólogos, por médicos, por psiquiatras, por abogados, por ingenieros. ¿Por qué? La urbanización. Todo eso tiene que ver en determinado momento con esa conflictividad social. Entonces, para mí el derecho penal es pequeño, pero la criminología es tan amplia que vamos a ver todavía la última postura, a ver si la quiero dar todavía, mi última postura nada más. Ahora, bajo ciertas posturas o tendencias en cuanto a esta relación del derecho penal y la criminología, hay gente que dice que el derecho penal va a llegar a un momento a desaparecer, es la corriente abolicionista. ¿Por qué? Porque ya lograron que se abolicione la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, así como ya se ha abolido la pena de muerte, también se puede abolir en determinado momento a través de nuestro ordenamiento social. Vamos a llegar a generar una sociedad de cultura, paz y amor. No fumo, ¿verdad? Pero esa es la tesis que da. Ahora, la quinta postura, que refiere que la criminología no existe, ¿verdad? Y no existe porque en determinado momento su relación deviene o está condicionada por otras ramas científicas. Y en ese sentido está Soler, Kempa, Petrocelli, pero también así, en esta misma postura de que no existe la criminología, hay otros que llegan a una postura intermedia, Selin, que dicen que se ayudan, las ciencias, todas en sí se ayudan por una causa. Aparte que si bien es cierto, tienen fundamentos independientes, metodología específica cada una o método de estudio cada una, todas en determinado momento traen una circunstancia. ¿Cuál? Tienen un objetivo, ¿verdad? Y es la prevención de esas conductas para que haya armonía en determinado momento. Va. Ahora, estamos hablando de tesis, pero sin embargo también hay diferencias. Fíjense que entre el derecho penal y la criminología, lo acabo de referir ahorita, hay objeto, hay un método y hay una finalidad. Sin embargo, el objeto, el método y la finalidad son diferentes, pero el fin supremo, o la finalidad suprema que tienen las dos ramas es la prevención, ¿verdad? Ahora, la prevención del delito desde un punto de vista, y la otra, la prevención de conflictividad social. Entonces, la dogmática, si nos damos cuenta, tiene un objeto de estudio, ¿verdad? Conductas reguladas en una norma jurídica
como delitos. Las normas jurídicas son punitivas y están vigentes en un lugar en determinado tiempo, y esa es la vigencia. Ahora, en la criminología las conductas son antisociales, pero pueden estar penadas y no penadas. Entonces marca cierta diferencia. Ahora, en cuanto al método, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el método jurídico es deductivo. A mí me presentan todo el caso y deduzco la participación de determinada persona en determinada conducta. Entonces aquí lo que hay es un método deductivo. Ahora, cuando yo me voy a la criminología, surge otro elemento. Las acciones antisociales tienen una característica: son hechos naturales, por consiguiente me inducen, y el método es inductivo. El método, por ejemplo, de interpretación, de estudio en lo jurídico es la hermenéutica, la interpretación, la exegesis. Todo eso es la forma como yo interpreto de manera empírica una norma. No la puedo interpretar de manera empírica, la voy a hacer de manera jurídica. Ahora, la interpretación o el entendimiento empírico interdisciplinario, ese es el de la criminología. Ahora, cuando miramos estas dos cuestiones, vamos a llegar a la conclusión que la norma jurídica es, en determinado momento, el deber ser, lo que queremos que debería de ser, mientras que en la criminología, en determinado momento, lo que se está dando es el ser como es, el fenómeno que se dio, mientras que con la otra estamos buscando que la conducta que debería de evitarse, que debería realizar en determinada persona, tiene un fin. Entonces ahí surge ya lo que es ya puliendo el derecho penal, como Jiménez Azúa refiere, conjunto de normas jurídicas o disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio, pero miren, del poder sancionador y preventivo. ¿De quién? El Estado. ¿Por qué? Aquí hay un fin sancionador y preventivo, o sanciona o previene, ¿verdad? Bajo esas circunstancias estamos hablando de que se establece el concepto de delito como presupuesto para que la acción del Estado pueda en determinado momento determinar la responsabilidad del sujeto activo. ¿Asociado a qué? A la infracción de la norma. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el derecho penal tiene como finalidad la pena, ¿verdad? O en su caso, la aplicación de una medida de seguridad. La criminología, fíjense que tiene un mecanismo dinámico, evoluciona con rapidez. Los problemas y las conductas van a ser así, rapidísimo. Mientras que el derecho penal no puede evolucionar tan rápido. ¿Por qué? Porque si no tenemos normas jurídicas que tengan cierta estática o estabilidad en un tiempo, con una diarrea legislativa cambiando hoy esto, cambiando lo otro y bajo un cambio constante, no tendríamos control sobre el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, esos valores son valores sociales que, dice López Reyes, deben de tener una estabilidad. Bueno, Sáez Cantero refiere en determinado momento que para que el derecho penal cumpla con su fin, a puro tubo va a necesitar de la criminología. Si no hay estudios criminológicos, no sabemos si en realidad la pena impuesta, la reinserción social del delincuente, cumplió o no cumplió con su objetivo, ¿verdad? Ahora, otro campo, el derecho procesal penal. Cuando hablamos del derecho procesal penal, pues no es más que el conjunto de normas procesales, en este caso, ¿para qué? Para el proceso, para que se pueda verificar si ese hecho criminal o daño causado, fíjense pues, el hecho criminal, porque estamos hablando de un daño causado, o en su caso también refiere un daño causado o peligro provocado. ¿Por qué?
porque puede ser que yo le haya intentado dar muerte a una persona y ese es un hecho criminal, pero sin embargo puede ser que yo no le di muerte porque por causas ajenas a la voluntad se me atravesó el carro, entonces ya vengo yo y solo le pasó el rezón y entonces es una lesión. O puede ser que en determinado momento viene él y el que me provocó fue él, y entonces yo vengo y me defiendo, y a la hora de defenderme, pues entonces lo mato, ¿verdad? Entonces ahí se establece o se analiza la responsabilidad penal, y por consiguiente en el derecho procesal penal la imposición ya de la pena o las medidas de seguridad, y en su caso también hoy en día la compensación de los daños, ¿verdad? Pero ojo, todo bajo un proceso, debe estar siempre oído y vencido en el juicio respectivo. Entonces, bajo esta circunstancia, el derecho procesal penal con la criminología tiene una característica. ¿Cuál? El criminólogo le da al juez los elementos esenciales para el juicio, ¿verdad? El juez al criminólogo le da la oportunidad de utilizar un proceso o una causa para que dé un diagnóstico, un pronóstico y recomiende un tratamiento. Entonces el criminólogo ve al futuro, comprende de lo actuado, mientras que el juez mira para atrás los antecedentes, juzga y da justicia. Entonces el criminólogo lo que busca es lo adecuado para solucionar determinado conflicto. El juez lo que juzga es el hecho pasado, para lo que quiere es la aplicación de justicia. No cuestiones a futuro, que se puede dar la prevención general, sí, pero todo va a depender de ese libre albedrío, ¿va? Ahora, Francesco Carneluti, este es otro estudioso del derecho penal, refiere, ay Dios mío, con tanto quebradero de cabeza, dice que ningún hombre, si pensase en lo que es necesario para juzgar a otro hombre, aceptaría ser juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene que tener conocimientos de un montón de circunstancias, ¿verdad? Entonces, un montón de ciencias. La criminología debe analizar consecuencias sociales, psicológicas, económicas, médicas de un proceso penal por ser terribles. Lo que busca es que en determinado momento no haya repetición, pero lamentablemente estamos bajo ciertos parámetros que no se pueden. Ahora, el derecho penal, el derecho ejecutivo penal. Fíjense que el derecho penal, voy a referirme bajo esta circunstancia, la penología surge con Cuello Calón. Sin embargo, voy a referir esto, el derecho penal también tiene derecho, es denominado como derecho penitenciario o derecho jurídico penal, ¿verdad? Pero lo que persigue en determinado momento son 3 niveles. Cuando nosotros hablamos de la pena como tal, en determinado momento se va a dar esta circunstancia como un disuasivo, pena de muerte. La otra es como una consecuencia, y la otra puede ser que la pena sea como un remedio o en determinado momento readecuación para que la conducta. Entonces en determinado momento la pena puede ser estudiada como un disuasivo, como parte en el proceso y como qué efectos tuvo al momento. Pero criminológicamente estamos abandonados. No hay ningún curso a nivel universitario que nos pueda establecer, por ejemplo, un curso para determinar si es correcta una sentencia, si es efectiva ese tipo de penas y todo eso, ¿verdad? Ahora, surge otra cuestión, el derecho de policía. El derecho de policía, fíjense que está tan problemático en Guatemala y así en otros países, que no es más que el conjunto de normas administrativas que en determinado momento debe cumplir el órgano de prestar seguridad estatal para cumplir con los fines que persigue toda sociedad, el bien común, seguridad, integridad y todo eso. Ahora, fíjense qué importante o qué error
hay problema con nosotros porque en el derecho de policía no tenemos una ciencia como tal determinada. Tenemos la ley orgánica de la policía, ¿ya? Pero también hay un reglamento en donde se organiza, se reglamenta o se establece cuáles son las funciones que tienen los elementos de Policía Nacional Civil. Pero si nos vamos, por ejemplo, al Código Procesal Penal, fíjense que en el artículo 112, 114, por ahí más o menos, del Código Procesal Penal, refiere que la policía depende del Ministerio Público. Entonces, jerárquicamente la policía está debajo del Ministerio Público, y bajo esa circunstancia, entonces una orden de un juez, ¿a quién le corresponde más? ¿Desobediencia o una dependencia administrativa o funcional del Ministerio Público? Fíjense que Altamira, en determinado momento, este autor refiere que la policía en su función administrativa se nutre por la ley, por reglamentos y en determinado momento por el derecho, pero sin embargo hay una función legislativa, pero esa legislativa en determinado momento va a estar también con una ley orgánica y un reglamento. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, la policía puede actuar y puede ingresar a ciertos lugares no respetándose, por ejemplo, que sean las 18 horas. Si hay alguien que está solicitando auxilio acá porque lo están estrangulando, puede ingresar a una vivienda, ¿verdad? Pero fíjense que en el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos Policía Nacional Civil, Policía Municipal, Policía de Tránsito, y estamos hablando de qué conductas criminales, delitos o acciones, ¿verdad? Fíjense que tenemos la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6, pero también tenemos la Academia de la Policía Municipal en Villanueva. Entonces Villanueva, por ejemplo, genera la escuela para policías para todas las municipalidades a nivel nacional. Ahora, bajo esta circunstancia está también el derecho victimal. Fíjense que de la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales en el reglamento del derecho, en el fundamento, la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales relativos a las víctimas de los delitos y el abuso de poder, esta se da en 1985. A partir de ahí se empieza a regular, y por ejemplo para María Luz Lima refiere que es el conjunto de principios, valores, normas o procedimientos jurídicos locales, nacionales, internacionales, Convención Belén do Pará para erradicar la tortura contra la mujer y todas estas circunstancias, un normamiento internacional, y pretensiones de las víctimas del delito y del abuso de autoridad. Fíjense que no tiene una autonomía como tal. ¿Por qué? Porque la historia de la víctima, como lo refería en determinado momento, no le importaba para el Estado, lo que le importaba era el delincuente. Hoy en día ya están como pares, están a nivel, ¿verdad? Entonces, pero también hay contradicción. ¿Por qué? Porque también tenemos el Instituto de la Víctima, pero fíjense que este derecho victimal a veces juega, porque como yo lo referí, a veces se dice, pero una sentencia condenatoria y de reparación digna, se consiguieron 1 millón de quetzales. Y voy a poder pagar yo ese 1 millón de quetzales en la cárcel si estoy privado. No tengo fuente de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, otras, basado en el derecho comparado, en el derecho penitenciario de otros países, definitivamente los reclusos tienen que trabajar primero para su comida, mientras que en el caso de nosotros le proveemos la comida. Entonces, son cuestiones que uno debe analizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Dorado Montero refiere que en el derecho penal es protector de delincuentes, o sea, ojo, ¿verdad? Tiene tantas garantías, no puede ser detenido, no puede ser torturado, tiene que ser puesto a disposición de 6 horas, tiene que oírlo el juez dentro del plazo de 24 horas, el debido proceso, el principio de legalidad, todos esos principios, pero también las víctimas, ¿verdad? Entonces también debe regularse. Bajo esas circunstancias surgen también las ciencias básicas o fundamentales con las que surge la criminología.
¿Cuáles? La medicina, la psiquiatría, la estadística. Ahora, todas estas en determinado momento hay que tener bien claro, fíjense, pues, ¿por qué hay que tener bien claro, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría? ¿Por qué? Porque no toda conducta antisocial tiene una vinculación médica. Ni todo caso o conducta antisocial tiene un caso psiquiátrico, ¿verdad? Puede ser que yo médicamente esté vinculado, pero no psiquiátricamente. Voy a referir por qué esta circunstancia. Cuando estamos hablando de la psicología, en determinado momento me voy a referir, porque la psicología en determinado momento lo que va a establecer es que yo tengo trastornos de manera psicológica, pero yo siempre y cuando como paciente sé cuál es la realidad. Ahora, la psiquiatría tiene otra característica. Yo estoy enfermo mentalmente, pero ya no distingo lo que es real o verdadero y lo que es falso. Empiezo a ver unicornios. ¿Cuáles son los unicornios? Aquellos que le sale el cacho. Y cuando le salen cuernos, no, ese es el que es engañado. Por decir algo. Entonces, podríamos referir a esas circunstancias. Hay diferencia entre el psicólogo, el psiquiatra y el médico, ¿verdad? Ahora, todos estos están vinculados en un primer término. ¿Por qué? Por la estadística, porque nos van a generar cierta información en determinado momento, ¿verdad? Ahora, bajo esta circunstancia referimos ya todas las ciencias, pero todas estas ciencias nos van a llegar a lo que es la política criminológica. Pero cuando hablamos de esto es porque todas estas ciencias van a estar en determinado momento vinculadas. ¿Con qué? Con un método, una forma de estudio, un procedimiento establecido para la adquisición o la exposición del conocimiento científico. Ahora, en cuanto a la política como tal, se da una circunstancia. Fíjense que el término o el concepto de política criminológica o política criminal la ubica en las ciencias penales. Su fin supremo va a ser siempre la prevención, pero Naciones Unidas define esto, ¿ya? Como política criminológica cualquier proposición de una actividad deliberada que afecte los engranajes de la sociedad o cualquiera de sus partes, con la finalidad de la prevención o el control del delito. Ahora, ¿nosotros creemos en los políticos? No creemos en los políticos. Y entonces, si le estamos poniendo el adjetivo político, prácticamente estamos hablando de juego sucio. Si al político le agregamos el adjetivo de criminal, porque en su primer estadio de evolución, ¿qué fue lo que estaba estudiando la criminología? Al criminal, pues ya deja mucho que pensar, ¿verdad? Entonces los dos adjetivos o los dos conceptos, política y criminal o política criminológica, deja mucho que pensar. Pero sin embargo, ambos en su conjunto va a ser definido como, de una manera seria podríamos decir, como la aplicación de los conocimientos criminológicos en la prevención general y especial de las conductas antisociales. Eso es así la forma más sencilla de referir criminología o la política criminológica. Los conocimientos criminológicos en la prevención general y especial de las conductas antisociales. Ahora, fíjense pues, hoy sí vamos a terminar. La política criminal, en determinado momento, por ejemplo, para María Luz Lima, refiere que es el instrumento de cambio dirigido a una justicia social. El plan de desarrollo integral, Beccaria, en su libro de Los delitos y las penas, es el primero que hace un tratado de política criminológica. Y el primer criminólogo en utilizar el término de política criminal es Clarence Roth, en 1793. Ahora,
Bajo esta circunstancia, la criminología o la política criminológica viene y tiene. Hay unos que la denominan como ciencia. Está List, Battaglia, otro refiere, por ejemplo, que es una arte, Gautier, Belloni. Fíjense que ellos refieren que es un arte, Gautier refiere que es el arte de escoger los mejores medios preventivos y represivos contra el crimen. También hay otros que dicen que es sociológica, es para una parte sociológica, como quien lo hemos referido, como Enrico Ferri. Ahora, también hay otros que refieren, no, la criminología puede ser vista como una ciencia penal. El mismo autor del libro, Manzanera, ya claramente para él es eminentemente, tiene su parte penal cuando lo estudiamos con todas las ciencias. Política. Fíjense que la política tiene una característica, la política modifica las estructuras políticas sociales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro país, tiene esta característica. ¿Cuál? En el hecho es que estamos hablando que las políticas no son políticas de gobierno, sino que son políticas partidistas, porque nuestros políticos llegan al poder no por representación política, sino no por representación democrática, sino que llegan al poder por representación partidista, porque van colocados en curules y conforme el puesto que tenga, pues yo voy a velar y voy a entrar a formar parte del gobierno por el puesto curul que yo tengo, ¿verdad? Ahora, Lukic refiere que la política en sus actividades solo puede hacerla únicamente ¿quién? El Estado, no hay ningún particular. Pero sin embargo los criminólogos le aportan a los politicólogos o en determinado momento a los funcionarios las posturas para que se hagan las políticas criminales como tal. Vodopivec refiere que la criminología explora la realidad mientras que la política evalúa la oportunidad en que se pueden hacer esos cambios. Entonces la política criminal en determinado momento usa el adjetivo criminal, ¿verdad? Mientras que otros utilizan a lo largo el término o adjetivo de desviación. Pero para el autor Gramática y Belloni usan, para evitarse ese problema de adjetivo criminal, lo refieren como el sujeto anticriminal. Y Francesco Castrini refiere la patología social, o sea, ¿cuál? Pues en determinado momento cualquier elemento que en determinado momento altere qué circunstancia, ¿ya? La paz, la salud, la salud pública, la seguridad. Ahora, bajo esta, solo voy a hacer unos 5 o 10 minutillos y termino. Bajo esta circunstancia, por ejemplo, podríamos establecer la polución o la contaminación tóxica, ¿verdad? Cuando tiramos la basura por el carro. Bajo esas circunstancias, fíjense que la política criminológica y el derecho van a estar vinculados toda la vida por una sencilla razón, porque no se puede reducir solo a legislar o legislar determinadas conductas. Eso dice Belloni, Ferri y Maggiore, ¿verdad? Ahora Gautier, List, Quirós, Cuarón refiere, no se pueden tomar medidas preventivas de carácter social, económica, psicológica, desde un punto de vista, si no analizamos las dos ramas del derecho. ¿Por qué? Porque la política criminológica y la política social en determinado momento es el precio del progreso y la transformación económica exigido por una sociedad de consumo que se ha desarrollado es elevado en términos de inadaptación y delincuencia. ¿Qué quiere decir esto en determinado momento? Que el precio de todas las sociedades, por estar mejor económicamente, ¿verdad? Porque es lo que buscan las sociedades, eso estamos mirando ahora con las caravanas de migrantes, porque nos hemos vuelto una sociedad de consumo, ¿verdad?
Eso en determinado momento hace que los miembros o ciertas personas de la sociedad se vuelvan, una, inadaptados, no quieran respetar las normas, y dos, que se cree la delincuencia. Entonces de ahí surge una secuencia, ¿ya? La política legislativa, porque empiezan a hacerse normas, pero que también debe la política judicial ser aplicada a través de procesos, pero que como no se cumple, surge la política penitenciaria con el cumplimiento de una pena, que todo esto, si no miramos, son estadios o gradas que hemos estado llegando bajo cierto prospecto de desvalorizar la norma. A mí no me importa lo que dijo el legislativo, yo lo hago. A mí no me importan las penas que dictan los jueces, y voy a cumplir la pena. Entonces, todo eso está vinculado en la criminología bajo un solo concepto, ¿ya? ¿Qué busca la criminología? En cualquiera de todas las ramas vinculadas de manera holística, la prevención. Ahora, les voy a terminar de alterar este problema solo para que lo analicen ustedes el día de mañana. Yo referí que Naciones Unidas tiene una política, ¿verdad? Bueno, miren pues, somos los seres humanos que estamos acabando con el planeta y queremos irnos a la luna para contaminar la luna y acabarnos, porque ya estamos próximos a acabarnos la Tierra, ¿verdad? Entonces, como somos los seres humanos los que estamos acabando con el planeta, para mí hay una política mundial como el programa 2030, en las cuales se ha determinado ciertas posturas. Una de las primeras es que en determinado momento, por ejemplo, primeras leyes que se establecieron fue la violencia contra la mujer. Ya se han establecido en determinado momento parámetros que a mayor preparación o nivel académico, un profesional no va a tener la misma cantidad de hijos que una persona de campo, ¿verdad? Pero también bajo esa circunstancia, miren pues, el patrón cultural de agresividad se da en el campo, ¿verdad? O en cierta grupo social. Bueno, si se aplica la ley en determinado momento, si yo me acostara con una mujer los 365 días del año, se podría en determinado momento establecer o decir que por lo menos tendría unos 60 hijos en el año, ¿verdad? Bueno, fíjense cuánto importante es esto, unos 60 hijos en el año. Pero si a mí, como miembro social agresivo, se me priva de libertad, ¿hay control de que yo tenga hijos? Para mí sí. Entonces esa es una política de mantener gente privada de su libertad. Ok. 2. Naciones Unidas hace referencia a que la mujer tiene derecho a el aborto. ¿Tiene como objetivo control de población mundial? Para mí, sí, ¿verdad? Porque si miramos, el niño tiene derecho, o el feto, o el producto de la concepción, dependiendo de cuáles fueran las que nos enseñaron allá la teoría ecléctica en determinado momento en el derecho civil, le estamos quitando la vida a una persona, ¿verdad? Entonces eso es control de población. Ok. Mujer, usted tiene derecho a, mire, no me lo vayan a tomar acá como misógeno, no, o sea, las mujeres de antes cumplían con su papel de amas y educación y bajo esas circunstancias. Pero hoy en día vengo yo y de todas las compañeras que están acá, les podría decir yo, se animarían a tener la cantidad de hijos que tuvieron nuestras abuelitas. Hoy en día, siendo ustedes amas de casa, licenciadas que tendrían que ir a trabajar al Ministerio Público, a un juzgado, a la policía o a un ministerio o cualquier circunstancia en determinado momento y regresar a la casa y cumplir con los deberes de mujer como lo establecería Proverbios 31:10 al 31 de la Constitución, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y el que busca el sustento y todo eso. No estoy tocando esto, pero pregunto, si ustedes como mujeres profesionalmente tienen que trabajar
¿Pensarían ustedes en tener hijos en la misma cantidad que lo tiene la gente del campo? No. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen el derecho a desarrollarse. Sí, lo reconocemos, ¿verdad? Entonces, se están haciendo esas mujeres, levantémonos y todo eso. ¿Por qué? Porque hay en determinado momento un control, en determinado momento que va a ejercer sobre población mundial, ¿verdad? Bueno, ahora, fíjense pues, la banderita LGTB, hombre con hombre, mujer con mujer, y chucho con chucho, y gallina con pollo y todo eso. Ok. Si nosotros miramos una unión entre un hombre y una mujer, estamos hablando de 5 generaciones. Nosotros podemos ver hasta 5 generaciones. Y cuando estamos hablando de nosotros de 5 generaciones, estamos hablando de que nosotros podemos ver a nuestros bisabuelos, abuelos, papás, nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Bajo esta circunstancia, cuando nosotros le estamos dando, por eso es que si ustedes buscan información, por ejemplo, para las clasificaciones de las películas, a través de la ponderación para ver si una película es buena o no es buena, tiene que tener un rango de inclusividad. ¿Qué significa? Que tenemos que aceptar cierto nivel de lesbianismo o homosexualismo para que tenga una calificación como buena y pueda ser reproducida en una película. Entonces, fíjense pues, cuando se acepta esa circunstancia entre hombre y mujer, no hay ningún problema. Ani, de repente me pone el link de asistencia, porfa. Ya, puede ser que no se haya conectado, pero si no, de todos modos no se preocupen porque yo se lo comparto, ¿verdad? Por eso es que todos están ahí todavía. Fíjense que cuando yo vengo y me convierto, si yo fuera un homosexual y yo tengo mi pareja hombre, vamos a tener una disminución y control de población. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no nos vamos a reproducir hombre con hombre y mujer con mujer. Cortamos 5 generaciones, pero no cortamos solo esas 5 generaciones, porque vamos a llegar a lo que es la otra postura, la adoptación, adoptar hijos. Entonces, cuando nosotros adoptamos hijos, estamos jalando otra generación que le estamos refiriendo ese mismo valor, lo puedes hacer, ¿ya? Y si no, miremos los hijos de Angelina Jolie, ¿verdad? Que ya también sus hijos, o sea, ya hoy por eso es que muchos niños adolescentes quieren ser homosexuales. Entonces, si nos damos cuenta en determinado momento, Ani, muy buena tarde Ani, ¿será que la molesto con el link de asistencia? Solo ponga prevención, gracias Ani. Entonces, bajo esa circunstancia, miren, la violencia, el aborto, las libertades de inclusión, el desarrollo, todo esto, si nos damos cuenta y lo analizamos, son políticas de Naciones Unidas que traen un solo fin: control de población. Somos unos seres eminentemente tan conflictivos que estamos generando tanto daño al planeta que ya se están tomando las cartas en el asunto, ¿verdad? Polución, contaminación, de tal manera que nos lo estamos acabando. ¿Afecta todo eso? ¿Son conductas? Sí. Pueden ser conductas criminales, conductas antisociales o eminentemente conducta de desvalor, ¿verdad? Para todos ha sido un agrado haber compartido con ustedes. Les puedo decir, no tenemos que ser sencillos en esto, no todos en determinado momento sabemos todo, pero nuestra carrera nos lo demanda. Yo no soy titular, no estoy titular en la universidad, solo se me habló para dar este curso. Sin embargo, por ejemplo, yo en mi tribunal que estuve en Escuintla por 15 años como juez presidente, invitaba a los alumnos a que llegaran
y que vieran mis sentencias en lo particular, porque es lo mejor que puede hacer el ser humano, ¿ya? Yo los insto a prácticas, pasantías, tanto en juzgados, defensa. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la mayor riqueza, ¿ya? Y no son nuestros trabajadores los que nos dan el visto bueno, son los que están enfrente de nosotros, ¿ya? Entonces, cualquier cuestión, mi teléfono lo pueden apuntar o se los puede dar Ani, es 42 16 65 11. Si no les contesto es porque estoy ocupado, pero siempre devuelvo las llamadas, ¿ya? Puede ser que tengan duda para esto, o tengan duda para cualquier otra cosa, o para asesoramiento de tesis, no hay ningún problema. Yo siempre he sido de la idea de que estamos para servir, ¿verdad? Les puedo referir que el formato de las notas todavía tengo que ingresar, solo tira un segmento, tira primer parcial y tira el examen final. Entonces tengo que coordinarme yo con Ani directamente para poder sumar, pero no se me preocupen porque entre todo tiene que sumar los 100, ¿verdad? Porque si no está detallado de tal manera que determine asistencia, tanto colaboración o trabajo. Conmigo no se preocupen, ¿verdad? Los miro mañana, les habilito el tiempo exactamente, a las 4 de la tarde, 4:15, dejo, así ven, de admitir como ahorita te permití todavía ingresar, ¿verdad? Entonces, ya saben, también, o cualquier cosa, o de repente algún día andan ahí por la torre de tribunales, estoy ahí en el juzgado de mayor riesgo, en el tribunal E, en el 6º nivel. También tomo cafecito. Dice que uno no debe atender a la gente, pero yo sí la atiendo, ¿ya? Porque platicando es como uno más aprende, ¿verdad? Al Marcos y al Fernando. Muchas gracias, licenciado. Licenciado. Gracias por sus clases, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Dios lo bendiga, licenciado. Gusto en saludarle. Muchísimas gracias por su clase, por su curso. Bendiciones. Muy atinado, licenciado.